Pero ¿cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio. Vamos a considerar en esta mañana algo muy especial, un pasaje muy importante en las Escrituras. Es un pasaje hermoso, de hecho ha sido desde hace muchos años uno de los pasajes, pues yo no puedo decir que tengo un pasaje favorito, porque la Biblia me encanta toda, pero este pasaje es un pasaje muy especial para mí. Nos presenta un retrato, una fotografía del hombre justo. Hemos estudiado, para las personas que nos visitan por vez primera, dedicamos 6 meses estudiando verso por verso la carta del apóstol Pablo a los colosenses, y ya como iglesia tenemos claras varias cosas. Tenemos claro que hemos sido sepultados en Cristo y hemos resucitado junto con el Señor a una nueva vida. Esto lo hemos repetido muchas veces. Ahora somos un nuevo hombre. La justicia de Cristo ha sido acreditada a nuestra cuenta. El pecado, importantísimo para el mensaje de hoy, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Eso es algo que no se nos puede olvidar. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. La vida del hombre justo, la vida del hombre redimido por Dios, tiene unas características propias que determinan su relación con el mundo y su relación con el Señor. El texto de esta mañana se encuentra en el libro de los Salmos. Es el Salmo primero. Y si bien no es el primer salmo que fue escrito, porque no fue el primero, encabeza el libro de los Salmos y contiene una introducción al resto del libro, que es un libro maravilloso. Y este salmo toca en unas muy pocas líneas, en unas breves líneas, temáticas que son muy importantes, pues contrastan la vida del hombre justo con la vida del hombre impío. Hoy vamos a ocuparnos de analizar el retrato que el Salmo primero da de la vida del hombre justo. No alcanzamos a verlo todo, estaríamos aquí de pronto un par de horas. No les quiero hacer eso, por lo menos no todavía. Y vamos a ver 3 puntos fundamentales que surgen de este Salmo. El discernimiento del hombre justo, número 1. El deleite del hombre justo. Y las bendiciones del hombre justo, el punto número 3. Los versos que estudiaremos serán los 3 primeros versos, Salmo primero, versos 1 al 3. El mensaje se titula La vida del hombre justo. Vamos a ponernos de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Dice el Señor: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Pueden sentarse. Iniciamos con la primera característica del hombre justo. El punto número 1, el discernimiento del hombre justo. Verso 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Qué es lo primero que vemos? El hombre justo es bienaventurado, es un hombre bendecido. Y esta bendición sin duda tiene muchas connotaciones. El hombre justo ha sido perdonado. El hombre justo está en paz con Dios. El hombre justo tiene una esperanza de un futuro eterno en la presencia del Señor. El hombre justo experimenta contentamiento en medio de diversas circunstancias. El hombre justo posee convicciones profundas con respecto a las cosas de Dios, y su vida es dirigida por el Señor. Esto por nombrar algunos aspectos de lo que significa la bendición del creyente. Pero en el contexto del pasaje, la bendición del hombre justo está relacionada a un discernimiento que le permite evaluar las cosas que vienen de Dios y las cosas que no provienen de Dios. Y también está relacionada a una capacidad para decirle no al pecado.
Cuando nosotros argumentamos que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, escuche, eso significa que nosotros tenemos poder sobre el pecado. ¿De acuerdo? O sea, si el pecado ya no tiene poder sobre mí, eso significa que yo tengo poder sobre el pecado. ¿En qué forma? ¿En qué sentido? En el sentido de que puedo resistirlo, puedo decirle no. En ese aspecto y en ese sentido, yo tengo, usted tiene, nosotros tenemos poder sobre el pecado. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni, otra vez, negación, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Se niega a estas cosas. El hombre justo tiene la capacidad de decir no. Y eso es importante. No es fácil decir no. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero en un contexto general le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted no ha hecho algo que no quiere hacer porque le da pena decir que no? ¿Cuántas veces nosotros vamos a una reunión, a lo que sea, porque simple y llanamente nos da pena decir que no? El hombre justo sabe decirle no al pecado. Pues tiene dos cosas. Número uno, el discernimiento para identificarlo. Importante. Y número dos, el poder para resistirlo. Hablemos del discernimiento basado en el texto. Esto es muy interesante. Ponga atención, es muy interesante. Este discernimiento le permite ver al hombre justo la progresión del pecado. Vamos a ver una progresión muy interesante en este verso. Hay tres palabras claves en el verso número 1. No sé, Jaime, si puedes poner el verso número 1 en pantalla. Hay tres palabras clave en el verso 1 que nos muestran esto. Anda, detiene y sienta. Escuche. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Note la progresión. Primero se anda, primero se camina. Piensa en esta ilustración. No sé, quizás nos ayuda. Suponga que usted va caminando y de repente ve cualquier cosa, un objeto que le llama la atención. Usted primero camina. Ese objeto, si usted sigue de largo, eventualmente queda atrás. Pero si usted se detiene, entonces ese objeto ahora tiene la capacidad para acaparar más de su atención. Y si usted decide sentarse a contemplar ese objeto, en ese punto ahora acapara todo su interés. Así funciona el pecado. Escúcheme, el pecado inicia de manera sutil, siempre, demandando poca atención y presentándose como algo inofensivo, algo que no representa gravedad para nuestra vida. Le hace creer al hombre que el hombre tiene control y puede dejar de pecar cuando quiera. Pero luego el pecado comienza a ejercer un mayor dominio y lo que antes parecía algo eventual y controlable, ahora comienza a ocupar la atención del pecador y ahora empieza a tomar más de su tiempo, de sus recursos, de su vida. Si antes bastaba con caminar, ya no es suficiente. Ahora es necesario detenerse. Pero las cosas no terminan allí. Después de caminar y luego detenerse, el pecador termina sentándose. En ese punto el pecado se lanza como una fiera para dominar de manera absoluta la vida del hombre, para someterlo. Y es entonces cuando el pecado se convierte en el distintivo que caracteriza su vida. Esta exposición progresiva del pecado hace que el espíritu del ser humano se llene de basura, se llene de polución, hace que el corazón se endurezca y que la conciencia pierda toda capacidad de discernimiento. Por esto es que usted escucha de gente que va y mata a 3, 4 personas y de verdad luego se van a comer hamburguesas en McDonald's.
porque no hay discernimiento, porque no hay conciencia. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros tenemos que resistir el pecado. Nosotros no debemos jugar con fuego. Por ejemplo, el adicto al alcohol, el adicto a las drogas, a la pornografía, a lo que sea. Piensen esto. Ninguna persona es consumida por estas cosas de la noche a la mañana. Nunca. Siempre hay un proceso. Y es un proceso degenerativo. Toda influencia de este tipo empieza en nosotros como algo que creemos poder controlar, como ya dije, hasta que nos damos cuenta que somos esclavos. Obviamente, eso no cuenta para el cristiano, no cuenta para el creyente, porque el creyente ya no está esclavizado por el pecado, pero esta es la forma como el pecado opera. Vamos de regreso al pasaje, vemos otras 3 palabras que están relacionadas con esto que acabamos de considerar. La palabra consejo, la palabra camino y la palabra silla. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Esto nos va a ayudar a comprender un poco mejor lo que estamos hablando. La primera palabra es consejo. Bienaventurado aquel que no anda en consejo de los impíos, en el consejo de los impíos. Usted conoce seguramente el famoso dicho, dime con quién andas y te diré. ¿Cierto? Hay una realidad. Yo quiero que usted sepa que todos somos influenciables en alguna medida. Todos. Nosotros los que tenemos hijos jóvenes sabemos la importancia de que estén expuestos a una buena influencia, porque lo contrario puede ser gravísimo. Un hijo, un muchacho puede estar en el mejor colegio del mundo, que si se relaciona con las personas equivocadas, tiene problemas. Y lo contrario también es cierto. El punto es que las influencias son serias. Y todos somos influenciables. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a este tema? 1 Corintios 15:33. Mire lo que dice. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Debemos tener cuidado los consejos que escuchamos. Debemos tener cuidado a quién nosotros le abrimos nuestros oídos. Debemos tener cuidado a quién nosotros le damos acceso a nuestra vida para que ejerza influencia sobre nosotros. No piense que porque usted es una persona adulta, usted no es influenciable. Claro que somos influenciables. Todos somos influenciables. La pregunta es, ¿qué tipo de influencia tenemos en nuestra vida? O sea que la palabra consejo representa eso, influencia. ¿Cuál es la siguiente palabra? Camino. Camino, bienaventurado aquel que no se detiene en el camino de los pecadores. Esta palabra representa acción. La primera es influencia, el camino es acción. Primero se escucha, luego se actúa. Primero hay una influencia a través del consejo y esta influencia genera una acción. Y esa es la respuesta dada a ese consejo. ¿Cuál es la siguiente palabra? Silla. Bienaventurado aquel que no se sienta en la silla de los escarnecedores. Escuche, esta palabra representa patrón de vida. Patrón de vida. El pecado se establece en la vida del hombre controlando su accionar y definiendo su carácter. El pecado ahora se adueña de la vida del hombre en este punto. Mire la progresión nuevamente. Consejo, camino, silla. Se empieza, como les dije, por escuchar, por atender lo que el mal consejero habla. Luego se continúa por emular la conducta de ese mal consejero. Y finalmente estas conductas se arraigan en la vida del hombre hasta el punto que definen su existir. Hay una diferencia entre pecar y vivir en un patrón de pecado. No se le olvide. Todos pecamos. De una o de otra manera. De una o de otra forma todos pecamos. Pero una cosa es pecar y otra cosa es que el pecado defina nuestra vida. Que nuestra vida sea un patrón continuo, ininterrumpido de pecado. Son dos cosas diferentes.
Le doy una ilustración de lo que estamos hablando. Imagínese usted puede ser hombre o mujer, no importa. En el mundo en el que vivimos, todo está tan loco que usted está en su trabajo y de repente se acerca a un compañero de trabajo y le dice, ¿por qué no te acercas a esta dama o a este joven? A ver, ¿quién quita que logres algo? Esa persona que recibe el consejo termina involucrándose sentimentalmente, físicamente con esa otra persona. Ese es el camino. Primero escucha el consejo, luego viene el camino, viene la acción. Ese individuo empieza a caminar por un camino oscuro, pero finalmente esa persona que escuchó y atendió el consejo decide abandonar a su familia, abandonar a su esposa, abandonar a sus hijos para irse con esta otra persona. En ese momento, un nuevo patrón de vida es generado. Y lo que empezó como un consejo termina acabando con la vida de muchas personas. El pecado es de mucho cuidado, hermanos. No en vano Cristo tenía que venir a morir por el pecado. El pecado es horroroso. Nunca tiene buenas intenciones, mis hermanos. El pecado siempre se presenta como un cordero inofensivo, pero en realidad, escuche, es una serpiente venenosa. Si alguien aquí, Dios no lo quiere. Pero si alguien aquí está jugando con fuego, tenga cuidado, tenga cuidado. No piense que usted tiene el control. El pecado busca destruir su vida. Pero si usted cree en el Señor, como acabamos de ver, Él le ha dado una capacidad para resistir los embates del pecado y vencer sobre él. Amén. Recuerde que las tragedias, porque eso es lo que pasa, las tragedias a las que conlleva el pecado inician siempre de una manera sutil. Recuerde al rey David, ya lo habíamos hablado hace una semana. ¿Qué pasó con este hombre? Él simplemente empieza caminando por el palacio y de repente ve a esta mujer, la llama, la manda a llamar. Primero la ve, luego la manda a llamar. Se detuvo a contemplarla y hizo que la mandara a llamar, termina acostándose con ella, termina mandando matar a su esposo para encubrir su pecado porque la mujer había quedado en embarazo, y las consecuencias fueron nefastas para David, fueron nefastas para su familia. Ese cuento de que el pecado no hace daño, sáquese eso de la cabeza. Sáquese eso de la cabeza. Siempre tiene consecuencias. Siempre, siempre. Bienaventurado es el hombre que tiene el discernimiento para comprender cómo afecta el pecado la vida del ser humano. Y por ende, de una manera decisiva, se compromete a resistirlo, se compromete a decirle no cuando el pecado toca su puerta, porque el pecado va a tocar su puerta, el pecado toca a nuestra puerta. No hay que abrirle. No le abra. Y así como el verso 1 nos muestra que el hombre justo resiste el pecado, mostrando discernimiento. Vamos a mirar el verso 2. ¿Qué nos muestra el verso 2? Lo que el hombre invita a su vida. El verso 1 es lo que el hombre rechaza, lo que el hombre niega. El verso 2 es lo que el hombre invita. Punto número 2, el deleite del hombre justo. Leemos en el segundo verso. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. El hombre justo tiene un distintivo muy importante, hermanos. El hombre justo valora la palabra de Dios. Como nosotros estudiamos la semana pasada comprendimos que el mensaje de la palabra de Dios es fundamental para la salvación. Yo estoy seguro, y aquí hago un paréntesis, habrá quien se habrá quedado pensando, bueno, y los niños, bueno, y las personas que no pueden entender, bueno, ese es otro tema y es de pronto tema de otra prédica. Solamente para que sepa, los niños sí son salvos y las personas que no pueden comprender el evangelio, personas incapacitadas mentalmente también. No, el Señor no puede pedirle a una persona que no comprende, que no tiene la capacidad para comprender, que entienda estas cosas. Estamos hablando de manera general.
Ok, eso es importante. Quiero hacer esa aclaración porque seguramente alguien se quedó con la duda. Sin evangelio no hay salvación. Sin palabra de Dios no hay fe. La fe viene por el oír el mensaje concerniente a Cristo. Entiendo que estamos en el Antiguo Testamento. En el contexto del Salmo primero, obviamente, esta referencia a la ley del Señor no hace alusión directa al Evangelio, está claro. No es el Evangelio de Jesucristo de manera directa, puesto que dicho mensaje, obviamente, pues no había sido escrito. ¿De acuerdo? Ahora bien, la palabra traducida como ley es una palabra que ustedes conocen, es la palabra hebrea Torah, que en el contexto del pasaje significa instrucción que viene de Dios. De manera general, es una instrucción que viene de Dios. O sea, que en ese orden de ideas, sabemos que el Evangelio proviene de Dios. En ese aspecto podemos decir, obviamente, que la referencia a la ley del Señor en el Salmo primero es una referencia a todo el consejo de Dios, expresado en el canon de las Escrituras, es decir, lo que conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Entendido eso? No estoy diciendo que ahí está el Evangelio, no, estoy diciendo que es una referencia general y que podemos aplicarlo obviamente a toda la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:16? Muy importante, toda escritura, no parte, no un pedacito, no la mayoría, toda escritura es inspirada por Dios, toda. El hombre justo se deleita en la palabra de Dios. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la palabra de Dios es el gozo y el deseo del hombre justo? ¿Por qué? Y yo creo que la respuesta quizás es simple. Porque el hombre justo cree que la palabra de Dios es, pues, la palabra de Dios. Es que muchas veces le decimos, no, la palabra de Dios, pero ¿qué significa eso? Pues significa que es lo que Dios dice, hermanos. O sea, significa que o es o no es. Y si es la palabra de Dios, como lo creemos que es, como lo sabemos que es, eso genera en nosotros una respuesta en nuestro corazón que nos lleva a valorar este mensaje. ¿Cómo no vamos a valorar lo que Dios dice? Seríamos necios. ¿Qué dice el Señor de su palabra? Vamos a hablar un poquito sobre cómo ve el Señor su palabra. Mire lo que dice David en el Salmo 138, el verso 2. Escuche, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Ahora escuche, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios ha engrandecido su palabra y su nombre por sobre todas las cosas. El Señor valora su palabra. Si el Señor valora su palabra, ¿cuánto más nosotros tenemos que valorar su palabra? El hombre justo se deleita en la ley del Señor porque entiende estas cosas. Es por eso, porque entiende que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Eso es lo que es. Y por eso también entiende que esta palabra tiene un lugar supremo en la creación. Supremo en la creación. La palabra es suprema. La palabra del Señor es muy importante para el creyente. Veamos algunas descripciones que las Escrituras hacen de sí mismas. La palabra de Dios hablando de sí misma. Escuche lo que dice el Salmo 119, 140. Dice, es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Qué lindas palabras. Qué lindas palabras. Ahí ve uno el corazón de David. A pesar de todos sus errores, puede decir, es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Pregunto, ¿usted ama la palabra? Y no le digo esto para que se sienta mal. Lo digo para que piense. Lo digo para que recapacite. ¿Usted ama la palabra de Dios? Salmo 19, 7 dice, la ley del Señor es perfecta, perfecta, que restaura el alma. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, Romanos 7:12, mire lo que dice. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Qué lindo, hermano. Eso es lo que la Biblia dice de sí misma. La Biblia también habla con respecto al deleite de lo que estamos hablando, el deleite del hombre justo en la palabra de Dios. Salmo 119, 14, ¿qué dice? Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas.
Y luego en el verso 16 del mismo Salmo, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. ¿Cuál es el punto, hermanos? El punto es que el hombre temeroso de Dios tiene reverencia por su palabra. La valora, la atesora en el corazón, la desea insaciablemente porque reconoce que la palabra del Señor es una fuente inagotable de sabiduría, de dirección, de todo lo que necesitamos para vivir conforme a la voluntad del Señor. Aquí lo motivo a hacerse esta pregunta. Usted en su corazón, pregúntese, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en mi vida? Esa es mi pregunta para usted y para mí. ¿Qué lugar, hermanos? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en su vida? Si usted dice, no, la palabra de Dios es muy importante para mí, pero usted se gasta, no sé, 5 minutos a la semana leyéndola. Eso demuestra que realmente la palabra de Dios es muy importante para usted. Hermano, y si no, y si de repente usted dice, uy, yo ni la leo. Bueno, ese es un buen momento para empezar. Es un buen momento para comenzar. Cada uno tiene una actitud hacia la palabra del Señor. ¿Cuál es su actitud, hermano? ¿Cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios? ¿Usted reconoce? Hermano, le hago esta pregunta. Contéstela en su corazón. ¿Usted de verdad reconoce que la escritura es inspirada por Dios? ¿De verdad? ¿O todavía usted está batallando con eso? Eso es muy importante. Y quiero decirle que es posible que de repente haya personas aquí que todavía no consideran estas cosas como verdad. Usted reconoce, como lo afirma Pedro. Escuche lo que él dijo. Él dijo que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Luego dice, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Mi pregunta para ustedes, ¿usted cree eso o no? El deleite en la ley del Señor, en la palabra de Dios, proviene de reconocer la procedencia de la palabra de Dios. Nos deleitamos en la palabra de Dios, hermanos, porque es la palabra de Dios. Por eso nos deleitamos en ella. Nada más y nada menos. Es la revelación escrita que el creador de todas las cosas nos ha entregado a nosotros. Y como ya vimos, el Señor mismo la valora por encima de todas las cosas. ¿Cómo nosotros, escuche, le pregunto esto, cómo nosotros vamos a despreciar lo que Dios valora? ¿Cómo vamos a despreciar lo que Dios pone por encima de todas las cosas, hermanos? Que la palabra de Dios sea nuestro deleite. ¿Qué hace la palabra? Nos instruye, nos corrige, nos santifica. ¿Usted quiere ser cada vez más como Cristo? ¿Usted quiere que su fe aumente? ¿Usted quiere ser un cristiano cada vez más sólido, más fructífero? Considere la palabra del Señor. Métase en la palabra del Señor. La palabra purifica, nos hace, como les dije, personas más maduras que no son sacudidas por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Usted quiere tener la tranquilidad de que cuando usted viene a la iglesia y se para el pastor y usted está escuchando, usted puede decir sí o no. Esto que este hombre está diciendo sí, o de repente esto que estoy oyendo no. Ese discernimiento solo lo da la palabra de Dios. Si usted no tiene conocimiento y discernimiento, no yo, porque yo no haría eso, Dios me libre, pero usted escucha y usted no sabe si viene o no viene de Dios. Es importante el discernimiento, es importante meterse en la palabra del Señor. A otra cosa muy importante, y creo que hoy es un ejemplo muy bonito de eso con nuestro hermano Leo. Aquí lo vieron angustiado, lo vieron comiéndose las uñas. Él no me llamó a decirme, no, Jorge, estoy muy preocupado, no puedo ir a cantar.
Nada de eso. Aquí está. Está alabando al Señor, está con la paz de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos sostiene cuando enfrentamos pruebas, y todos enfrentamos pruebas. Todos. Todos. Vamos a regresar a nuestro pasaje, segunda mitad del verso, segunda parte del verso 2. ¿Qué dice? Dice que el justo medita en la ley del Señor de día y de noche. ¿Qué significa? Palabra meditar, esto es interesante. Ponga atención que es interesante. Esta palabra proviene del hebreo haga, haga, y tiene la connotación de emitir un sonido gutural, un sonido como un susurro. Y la razón es, hombre, obviamente en tiempos antiguos las personas las personas del común no tenían acceso a las escrituras, ¿sí? Entonces las personas los judíos iban a la sinagoga y ahí escuchaban la palabra de Dios, ¿sí? Se las leían las personas para poderlas interiorizar y memorizar. Salían de allá susurrando, murmurando la palabra. Y esa es la connotación de la palabra meditar en el texto. Ese es un susurro permanente de una persona que está permanentemente considerando la palabra del Señor. Ahora, en un sentido más práctico, ese meditar tiene que ver con lo que hablábamos, atesorar la palabra en el corazón, en la mente también. ¿Por qué? Escuche. Porque al hacerlo, eso tendrá un impacto en nuestra conducta. ¿Me entiende? Un impacto en nuestra conducta. El lugar que le damos a la palabra del Señor tiene un impacto en la forma como nosotros vivimos. Eso es muy importante. Y el Señor le recuerda a Josué, probablemente usted ha escuchado esto. ¿Quién fue Josué? El sucesor de Moisés. Le dice que era imperativo que él meditara en las Escrituras. Mire lo que dice en Josué 1:8. Le dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, escuche, sino que meditarás en él día y noche. Y mira lo que dice después. Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. ¿Cómo vamos a obedecer si no conocemos? Ahora bien, este meditar ha de ser un hábito para nosotros. Quiero decirle, meditar de día y de noche no implica que usted se va a salir de su trabajo, se va a meter en su casa y se va a arrodillar en el closet a orar de día y de noche. No significa, obviamente no significa eso. No significa eso. Es más bien tener la conciencia de que la palabra de Dios dirige todo acto de su vida, todo lo que usted haga, no importa lo que sea. ¿No dice la palabra que todo lo que hagan, sí, sea que coman? ¿Qué cosa puede haber más mundana? Y mundana en el buen sentido, me refiero más del mundo, o sea, necesitamos comer para vivir. Sea que coman, sea que beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Eso es esto. Eso es meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Es el hecho de que la palabra domina nuestra vida. Cada acción, todo lo que hacemos, cada pensamiento, incluso dice la palabra que tenemos que traerlo a la obediencia. ¿De quién, Jaime? De Cristo. A mí me encanta Jaime. Jaime está atrás predicando conmigo allá, se mueve y hace de todo. Me encanta esa pasión que tiene Jaime por el Señor. De verdad que es hermosa. Ahora vamos a la tercera parte. Ya hemos considerado el discernimiento del hombre justo que presentó el verso 1, el deleite del hombre justo que vimos en el verso 2. Ahora vamos al punto número 3. Punto número 3, las bendiciones del hombre justo. Leemos en el verso 3 del Salmo primero que el hombre justo, escuche, esto es hermoso, hermanos. El hombre justo será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. El salmista hace una hermosa comparación de la vida del hombre temeroso de Dios con un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Escuche. Ese árbol ha sido plantado. Ese árbol no se plantó solo. Ese árbol fue plantado junto a corrientes de agua, fue trasladado de un lugar a otro.
Y ese árbol es trasladado a un lugar donde hay abundancia de agua. La Biblia habla de corrientes de agua. Es un caudal. La Nueva Versión Internacional habla de a la orilla de un río. Es una abundancia plena que suple todas las necesidades del árbol. El árbol ha sido trasladado a un lugar donde experimenta una vida abundante. Y hermanos, vemos en esto una preciosa ilustración de nuestra redención. ¿Acaso nosotros no hemos experimentado esto? ¿Acaso no hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del amado Hijo de Dios? Hemos sido trasladados porque no nos podíamos trasladar solos. No podemos trasladarnos. Teníamos que ser trasladados. El Señor nos planta en el reino de su amado Hijo, en el cual tenemos abundancia de vida, porque tenemos promesa de vida eterna. Por eso es que podemos afirmar, como lo vimos en Colosenses, que estamos completos en Cristo. Nada nos falta en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es una fuente abundante de agua viva. Y quien bebe de esa fuente jamás tendrá sed. Cristo es nuestro caudal. Cristo es nuestro río. Y en palabras de Romanos 5:17, escuche, nos provee la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¡Qué hermoso! Ese caudal inagotable que sostiene el árbol de nuestra vida produce 3 efectos según el texto. Escuche, efecto número 1, hace que el árbol dé su fruto a su tiempo. ¿Qué significa esto? Al permanecer en el caudal, al permanecer en este río inagotable de la palabra del Señor, la consecuencia es esta: producimos frutos de justicia para la gloria de Dios. ¿Usted quiere ser un cristiano fructífero? Métase en la palabra del Señor. Esa permanencia en el caudal, esa cercanía a la orilla del río es la que permite que nuestras hojas, las hojas de nuestro árbol, del árbol de nuestra vida, sean hojas que reverdecen y dan fruto. ¿Qué dijo el Señor en Juan 15? Varias veces hemos hablado de esto. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada, ¿cierto? Es parte, necesitamos permanecer en ese caudal para poder dar buen fruto. Ahora bien, ese fruto es producido, dice el texto, a su tiempo. Qué importante, a su tiempo. Leo, en este momento Leo está experimentando la paz de Dios cuando necesita experimentar esa paz. Porque quizás podemos pensar que cuando todo está bien, no necesitamos la paz de Dios. Eso es mentira, porque la paz de Dios la necesitamos siempre. Pero realmente cuando las cosas se ponen complicadas, es ahí, a su tiempo, que necesitamos que esa paz nos sostenga. Ahí está el hombre. Y le voy a decir, y te digo, vas a seguir fuerte, Leo. Vamos a orar por ustedes duro. Y vamos a sostenerlos en oración. Claro que sí. Ahí está el ejemplo. El segundo efecto, número 2. Segundo efecto que experimenta el árbol al estar expuesto al caudal inagotable de la palabra de Dios. Escuche, esto es bello. Su hoja no se marchita. Su hoja no se marchita. Le voy a dar una hermosa realidad y esto ya lo hemos hablado. Y creo que voy a poner un ejemplo por un par de personas que veo aquí en esta congregación ahorita. Es cierto que nuestro cuerpo se debilita con el pasar del tiempo. Eso es una realidad. O sea, no importa el ejercicio que usted haga, no importa los trasplantes de pelo que se haga, que yo lo estaba considerando, pero no, yo creo que no. Hay una realidad, no importa las cirugías que usted tenga encima, la realidad es que su cuerpo se va debilitando. Ahora bien, aun cuando eso es una realidad, el espíritu del creyente se va fortaleciendo. Se va fortaleciendo.
Su hoja no se marchita, hermanos. Qué lindo que nosotros sabemos que entre más tiempo pasa y más tiempo caminamos con el Señor, más fuertes nos hacemos. Y tiene todo que ver con la santificación. ¿No dice la palabra de Dios que somos progresivamente siendo hechos según la imagen de Cristo? Pues tiene todo el sentido que entre más caminamos con el Señor, más parecidos a Cristo somos, y el día que nos vamos de este lugar, en ese momento somos perfectos. Aquí hay dos personas que yo puedo dar testimonio de lo que les voy a decir. Isabel, que nos estás visitando ahora, te quiero, Isabel, el pastor Diego. Son dos personas de avanzada edad que son una bendición para mí. ¿Sabe por qué son una bendición para mí? ¿Qué hizo el pastor Diego apenas yo me subí aquí? Siempre me abraza y ora por mí. Isabel, siempre que me ve, ella ora por mí. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Que ellos son personas que su hoja no se marchita. Son personas que entre más tiempo pasa, su hoja está más verde, su hoja está más saludable, su hoja está más fuerte. Y el día que se vayan de aquí serán perfectos, perfectos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Que el Señor nos muestra en ejemplos de vida como ellos la verdad de su palabra. Aquí no estamos jugando a inventarnos historias. Al estar expuestos a la acción purificadora de la palabra de Dios, el hombre se fortalece en su interior. Espiritualmente, el creyente que tiene una relación íntima con Dios a través de su palabra se va fortaleciendo progresivamente con los años. Las hojas del árbol en la vida del hombre justo se hacen cada vez más verdes y hermosas. Y no caen. Y no caen. Este hombre que se deleita en el Señor crece en sabiduría, crece en discernimiento, crece en amor, crece en fe. Esa es la santificación, como decíamos ahora. Y vamos al tercer punto. Y este punto, cuidadoso este punto, hay que tener mucho cuidado. El tercer punto dice que el hombre justo en todo lo que hace prospera. Cuidado. Sí, es lo que dice, en todo lo que hace prospera. Pero vamos a hacer una aclaración para comprender el significado de lo que la Biblia está hablando. No está diciendo que el Señor le tiene un Ferrari parqueado afuera cuando usted salga de este servicio porque usted se deleita en la palabra del Señor. No dice eso, ¿ok? No dice eso, no lo espere porque no creo que esté ahí parqueado. Hay otro tipo de prosperidad a la prosperidad que el mundo valora. Prosperidad es llenura de espíritu. Prosperidad es contentamiento, es vivir conforme al propósito de Dios en nuestra vida. Eso es prosperidad. Ustedes recuerdan Efesios 2:10, ¿qué dice? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó. Esto es increíble. Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas desde antes de la fundación del mundo. El Señor preparó las cosas que Él quería para nuestra vida. Eso es prosperidad. Prosperidad es caminar en la voluntad de Dios. Eso es prosperidad. Somos prósperos cuando caminamos conforme a la voluntad del Señor. Podemos tener todas las posesiones del mundo, hermanos. No es malo. No me malinterprete. No estoy diciendo que es malo tener posesiones. Estoy diciendo que usted puede tener toda la abundancia material imaginable, pero si usted está fuera del propósito de Dios para su vida, hay más miseria que prosperidad. No importa lo que tenga. No tiene nada que ver con lo que se tiene. Somos prósperos cuando podemos decir junto con Pablo, esto es maravilloso, que hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. A mí me encanta esa escritura. Cuando él dice, he aprendido a vivir con mucho, con poco. O sea, ¿qué puede ser mejor que eso? O sea, ¿qué puede ser mejor que uno poder llegar a su vida a decir, si tengo mucho, bien. Si no tengo mucho, también. Oiga. Y todo lo que eso significa. Eso es prosperidad. Para mí eso es prosperidad.
Contentamiento se llama, cualquiera que sea la situación, contentamiento. Escuche esto y no me malinterprete con lo que le voy a decir. Repito, no estoy diciendo que sea malo tener riquezas, pero somos prósperos cuando entendemos que no debemos estar, y esta es la palabra clave, consumidos. No debemos estar consumidos por generar riquezas en la tierra. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? Porque ahí el moho y la polilla destruyen. Pero más bien, dice el Señor, acumulen tesoros en el cielo, donde ni el moho ni la polilla destruyen y donde los ladrones no pueden entrar a robar. ¿De acuerdo? Lo dijo él. Somos prósperos cuando entendemos estas cosas. Somos prósperos cuando tememos y honramos a Dios y no decimos junto con el necio, no hay Dios. La palabra dice, el necio dice, no hay Dios. Ok, el hombre próspero no dice eso. El hombre próspero entiende que claro que hay Dios. No solamente hay Dios, es fiel, es bueno, es santo y todo lo que sabemos del Señor. Esa es la prosperidad verdadera, es llenura de espíritu, es paz, es gozo, es amor a Dios, es la convicción inquebrantable de la fidelidad y de la bondad del Señor. Eso es prosperidad. Eso es prosperidad. Esta es la verdadera prosperidad, hermanos. ¿Qué hemos visto hoy? Una fotografía, un retrato. Yo le debía haber puesto el mensaje, el título, el retrato del hombre justo, pero ya no lo hice. Hemos visto un hermoso retrato de la vida del hombre justo. Hemos conocido, escuche, su carácter. Hemos conocido sobre su firmeza al decirle no al pecado. Entramos en su corazón en el verso 2 y descubrimos sus afectos más profundos. Y luego en el verso 3 vimos el producto de su vida, el resultado de esa devoción. Ahora vienen mis preguntas finales para nosotros. Entienda que yo me incluyo en estas preguntas. Si comparamos el retrato de nuestra vida con este hermoso retrato que presenta este salmo, ¿lucimos parecidos o no? ¿Hay semejanza entre el retrato del salmo primero, la vida del hombre del salmo primero y nuestra vida? ¿Tenemos el discernimiento para comprender que todo pecado es nocivo, es malo y es contrario a la santidad de Dios? Entendemos que sutilmente, de manera muy sutil, el pecado busca apoderarse de nuestra vida. ¿Usted entiende eso? ¿Tenemos conciencia del poder que tenemos en Cristo para resistir el pecado, para decirle que no al pecado? Como ya les pregunté antes, nos deleitamos en la palabra de Dios. Deseamos que sea la directriz en todo aspecto de nuestra vida. Consideramos nuestra vida en Cristo como un árbol plantado a orillas de un río. Reconocemos que estamos completos realmente en Cristo y no necesitamos nada más. ¿Produce nuestra vida frutos de justicia para la gloria de Dios? Hermanos, que esta sea cada vez más nuestra realidad a medida que somos santificados progresivamente, a medida que crecemos en fe, a medida que crecemos en servicio, a medida que crecemos en el amor al Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a ser firmes contra el pecado. Que el Señor nos ayude a enamorarnos cada vez más de su palabra y que como consecuencia podamos vivir vidas fructíferas para la gloria de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, como siempre, damos gracias por tu palabra. Tu palabra es santa, tu palabra es pura, tu palabra es perfecta. Tu palabra nos transforma, nos cambia, nos genera fe. Señor, oramos que nuestras vidas puedan asemejarse cada día más a este retrato que tú mismo nos das en esta primera parte del Salmo primero. Señor, danos el discernimiento necesario para ver la verdad del pecado. Danos el discernimiento necesario para comprender que el pecado siempre hace mal. Danos la gracia para
entender, porque ya lo podemos hacer, para entender que tenemos la capacidad de decirle no al pecado, porque tú nos has dado esa capacidad, nos has liberado de su esclavitud. Señor, oramos de igual forma que tu palabra sea nuestro deleite, que donde quiera que cada uno de nosotros esté en ese sentido, nos permitas enamorarnos más y más de esta ley, de esta palabra tuya que es pura, que es perfecta, Señor, y a través de ella ser transformados cada vez más según la imagen del Señor Jesucristo. Y por último, Señor, permítenos experimentar cada día más esta verdad, esta realidad de que como creyentes somos comparados a un árbol que está plantado a la orilla de caudalosas aguas. Ayúdanos a dar fruto, Señor, que nuestra vida sea una vida agradable a ti, una vida fructífera. Ayúdanos a entender que si así lo hacemos, nuestra hoja jamás marchitará y todo lo que hagamos prosperará porque será hecho para tu gloria, Señor, y cumplirá el propósito para el cual tú nos has creado. Oramos por cada persona que está aquí reunida, Señor, por cada miembro, por cada persona que nos visita. Por vez primera, oramos que tu palabra penetre y obre en cada uno de nuestros corazones, Señor. Conforme a tu voluntad, descansamos en la certeza que tenemos de que tu palabra jamás regresa vacía, pero siempre, siempre cumple el propósito para el cual tú la envías. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.